¿Sí se ha gozado en las alabanzas, hermano? Gracias a Dios que nos permite estar aquí una tarde más, amén. ¿Viene preparado para comer? Porque el Señor nos va a dar el alimento espiritual, hermanos. Así como es importante alimentarnos físicamente, también es importante alimentarnos espiritualmente, amén. Quisiera preguntar si tenemos quizás por ahí amigos que nos visiten por primera vez, personas que vengan por primera vez a un evento de esta naturaleza. Solamente queremos pedirle que levante su mano para saber si nos acompaña. Bienvenidos, Dios les bendiga. Gracias a Dios por sus vidas. Dios tiene un propósito, iglesia. Sean bienvenidos nuestros amigos. Aquí en este lugar lo único que hacemos es predicar la palabra del Señor, la única verdad establecida en la tierra para los hombres. Quizás ustedes, amigos, han escuchado de muchas verdades, de muchas sectas, de muchas denominaciones que tienen la verdad, pero solamente hay uno que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y es Jesucristo el Señor. Así es que solamente en Él tenemos la verdad, amén. Yo le invito, si se pone de pie un instante, para que el Señor tome el control. Usted sabe que hay una petición, como se expuso en los testimonios, pero mire, iglesia, yo quiero pedirle un favor muy grande. Me gustaría que orara a Dios como si esta persona fuera un familiar suyo, como si esta persona fuera quizás alguien de su familia, porque la palabra dice de que nos tenemos que doler con los que se duelen y tenemos que gozarnos con los que se gozan. Yo le digo a mi hermana, a nuestros hermanos, a mi hermano Martín, el Señor me hace sentir que esta enfermedad no es de muerte. Esta enfermedad es para que se glorifique el nombre del Señor. Aquí es probada la fe y vamos a orarle al Señor. Y si esta persona, el papá de nuestra hermana, está hasta Estados Unidos, para el Señor no hay límites, para el Señor no hay distancias. La palabra tiene poder y créalo en esta tarde. Señor, Tú eres fuerte y poderoso, Padre. Tú eres santo, 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 Señor. En esta tarde, Señor, queremos pedirte humildemente, Señor, primeramente que perdones todo pecado, Señor. Perdona nuestras faltas, Señor, porque seguramente encontrarás, Señor, pecado en nosotros, Señor. Y queremos, Señor, tocar este nombre con nuestros labios, este nombre que es santo, el de tu Hijo amado Jesucristo. Por eso queremos pedirte que nos perdones y nos limpies, Señor, porque hemos fallado contra ti, Señor, seguramente, pero tú eres amplio, Señor, en perdonar, Señor. Queremos pedirte que tengas misericordia, Señor, de nosotros en esta tarde para poder atesorar tu palabra en nuestro corazón, Señor. Padre, en esta tarde, aquí reunidos en esta iglesia, Señor, que tú has comprado con tu sangre preciosa, en unidad con mis hermanos, Señor, así como tú lo estableces en tu palabra, que donde 2 o 3 nos pusiéramos de acuerdo en la tierra, tú harás en los cielos, Señor. Queremos ponernos de acuerdo, Señor, en estos momentos, para que tú levantes este varón de nombre Félix, Señor, en este accidente que él tuvo, Padre, que tú conoces, Señor, cada uno, Señor, de los cabellos de nuestra cabeza, Padre. Tú conoces, Señor, nuestro acostar y nuestro levantar, Padre. Tú sabes el propósito que tienes para este varón, pero queremos pedirte como iglesia, Señor, donde se quiera que se encuentre este varón en estos momentos, que hasta ahí llegue el poder de tu palabra y sea levantado y sea restaurado, Señor, para tu honra y tu gloria, Padre. Que este accidente que él tuvo le haga entender, Señor, el camino que debe de andar, Señor. Fija tus ojos sobre él en estos momentos, Padre, para que a través de tu Espíritu Santo obres en la mente de este varón y en su corazón, Padre. De igual forma, Señor, queremos pedirte en esta tarde que nos hables a nuestro corazón. Bendice estas almas que vienen por primera vez para que la voz, Señor, de tu Espíritu Santo penetre en sus corazones. Para que seas tú, Señor, el que hable y no sea el hombre, Padre. Para que toda interpretación humana, Señor, sea hecha a un lado, Señor, y que la excelencia del poder sea tuya y no de nosotros, Padre.
Padre, yo me pongo en tus manos, Señor, pidiéndote, Señor, de favor, que reprendas al devorador, que tú le ates, Señor, y le eches fuera de este lugar para que no ponga tropiezo ni en nuestros labios, ni en nuestra mente, ni en nuestro corazón, Padre, sino antes bien, Señor, que guerreros, ángeles acampen alrededor de este lugar, Padre. Toma el control tú, Señor, de lo que se exponga en esta hora, en estos momentos, para que tú seas glorificado a través de la palabra, pidiéndote esto en este nombre que es dado a los hombres, en el único que hay perdón de pecados, el de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Tome su asiento. Qué grande es nuestro Dios, que ya casi estamos para concluir un año más, amén. Fíjese qué rápido ha pasado el tiempo. Yo recuerdo cuando todavía estábamos por ahí en septiembre, y ya ha pasado muy rápido. Pero si usted se fija en una cosa, Dios nos ha sostenido hasta este momento. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Yo sé que a usted y a mí no nos ha faltado el alimento, no nos ha faltado el techo, el abrigo. Dios nos ha sostenido hasta este momento, y eso es una razón para estar contento. Me llamaba la atención en estos días que el Señor nos da la oportunidad de hablar de su palabra, porque mire, muchas veces los hombres que se paran en este lugar, sin dudarlo, yo sé que mis hermanos que ocupan este lugar, incluyendo un servidor, muchas veces pasan los días, la semana, y empezamos a preguntarle al Señor: Señor, ¿qué es lo que tú quieres para tu iglesia? Y viene a nosotros muchas veces pensamientos a través de la palabra, y cuando llega este momento de tomar el micrófono y subirnos en este lugar, nos damos cuenta que el Señor es el que toma el control y empieza a hablar. Yo puedo traer quizás 4 o 5 mensajes, pero la palabra es del Señor, iglesia. En estos días el Señor me hacía entender qué falta nos hace tener el perdón del Señor, porque son días malos, usted no me dejará mentir. Vemos la sociedad cómo está ahorita en estos meses que vienen, si Dios así lo quiere. Vemos que vienen días peligrosos, festividades, vienen muchas celebridades que allá afuera el mundo adopta como una tradición, pero ante la luz de la Biblia, ante la luz de la palabra, son cosas que a Dios no le agradan. Y mire, nosotros como iglesia debemos de estar preparados para esos días que se avecinan. Dice la Biblia, para nuestros amigos que nos visitan por primera vez, que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y quizás nuestros amigos que nos visitan por primera vez digan: bueno, a mí alguien me habló de Dios, y en algún momento alguien también me habló de Satanás, pero yo no he comprobado que esto sea verdad. Y mire, amigo, yo le quiero decir una cosa: Dios es tan real como el aire que usted en estos momentos está respirando. Pero también el mal que existe en el mundo, la Biblia lo dice, y dice que este mundo está bajo el maligno. Así es que Dios es real, pero también el mal es real. Hace tiempo, en estos meses que pasaron, tenía la oportunidad de ver cómo el mundo, Satanás, se vale de este mundo para traer y ganar también almas. Dios tiene un propósito para su vida, que es que su alma no se pierda. Pero así como esta función que tiene Dios, la función del mal es también que su alma se pierda. Y quizás usted, amigo que nos visita por primera vez, pueda decir: bueno, entonces sí estoy metido en un gran dilema, porque no sé en qué lado estoy, si del lado del bien o del lado del mal. En esta tarde vamos a darnos cuenta que Dios pide algo a los seres humanos, algo que es básico, algo que es esencial para seguir existiendo. Me llama la atención que Jesús, el Hijo de Dios, cuando vino y habitó
en este globo terráqueo hace ya más de 2000 años. Dice la Biblia que el Hijo de Dios se hizo hombre, descendió a este mundo, habitó entre nosotros de manera como si fuese hombre, siendo el Hijo de Dios. Y dice que entregó su vida por amor al mundo. Y mire, me llamaba la atención que cuando Jesús, el Hijo de Dios, comenzó su ministerio, las primeras palabras que nombró el Hijo de Dios, que abriendo sus labios, cuando Él comenzó el ministerio de predicar y pregonar la palabra de Dios, es la palabra arrepiéntanse. Jesús pudo haber dicho muchas cosas al inicio de su ministerio, pero me hacía la pregunta y se la hacía al Señor: ¿por qué el arrepentimiento? Jesús pudo haber dicho en esos momentos: el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Quizás pudo haber dicho muchas cosas el Hijo de Dios, pero las primeras palabras que Jesús mencionó fue: arrepentíos. Y nosotros podemos verlo ahí en el Evangelio de Mateo. Si me acompaña, Evangelio de Mateo, diciéndole a nuestros amigos que esta es la palabra de Dios, la única verdad y la vida. Y dice Mateo 4, versículo 17, diciendo lo que yo le estaba expresando acerca de Jesús, donde inicia su ministerio. ¿Lo tiene, hermano? Y dice Mateo 4, versículo 17: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentimiento. Cuando Jesús vio y descendió y empezó a predicar, vio que los hombres, vio el corazón. Porque fíjese, el Hijo de Dios, más allá de ver al hombre físicamente, veía el corazón de él. Y cuando Jesús vino a este mundo, se dio cuenta que había algo muy peculiar en los seres humanos, que era el no arrepentimiento. Fíjese, yo buscando por ahí, pidiéndole sabiduría al Señor, me di la tarea de por ahí escudriñar qué significa la palabra arrepentimiento. Y mire, me encontré con que ahí en el original griego la palabra arrepentimiento, que se pronuncia nacham, significa cambiar de forma. ¿Por qué recurrir quizás al original griego? Y podría pensar usted: pero ¿qué tiene que ver la teología? Tenemos que recurrir a la teología, porque la Biblia fue compuesta en otros idiomas. Y yo me sorprendía realmente lo que significa la palabra arrepentimiento, cambiar de forma. Cuando Jesús vino a este globo terráqueo, dijo: es necesario que primero se arrepientan. Cambiar de forma, cambiar de estilo de vida, cambiar tu forma de pensar, cambiar tus hábitos, cambiar lo malo por lo bueno. Y mire, usted no me dejará mentir, pero es necesario el arrepentimiento. En esta tarde veremos que existe el remordimiento temporal y el arrepentimiento verdadero. El enemigo de nuestras vidas, Satanás, amigos que nos visitan en esta tarde por primera vez, tiene una función: destruir, matar, robar y deshacer. Pero dice la palabra de Dios, amigos, que Jesús apareció para deshacer las obras del diablo. Y es por eso que en esta tarde yo sé que este enemigo de nuestras vidas se enoja, se molesta cuando hombres de Dios se suben aquí y hablamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque quitamos ese disfraz al maligno. Acuérdese que de una de las principales cosas que busca el enemigo es engañar a su vida, engañar su mente, mentir, hacerle pensar que está en el lugar correcto cuando es una farsa. Pero mire, para eso tenemos la palabra y para eso tenemos al Señor, para quitar esa farsa del enemigo y mostrar la verdad. Porque para esto apareció el Hijo de Dios, amén, iglesia, para deshacer las obras del diablo. Y mire,
la función que tiene el maligno, no sé si se ha fijado en estos tiempos, precisamente, característicamente, no es que en otros tiempos no lo haya habido, pero en estos tiempos no sé si usted ha puesto atención en los tiempos. La palabra de Dios nos dice Jesús, en aquellos momentos les decía a sus discípulos que fueran y observaran, ¿verdad?, las estaciones de los tiempos. Decía el Señor, el Maestro, que Él distinguía por las estaciones de los tiempos cuando ya se avecinaba el verano, el invierno. Decía, miren, cuando cae la hoja del árbol es porque ya el invierno está cerca. Así de igual forma ustedes van a distinguir cuando el Hijo del Hombre ya esté cerca a este mundo. Si se ha fijado en estos tiempos, peculiarmente en este año 2016, si se ha fijado, hay una doctrina muy peligrosa que Satanás ha traído a las vidas de los seres humanos, que es la doctrina del no pasa nada. Allá afuera en el mundo, Satanás está haciendo trampas para los seres humanos y muchas veces su función de él es hacernos pensar a los seres humanos que si tocamos lo malo, que si cometemos el pecado, no va a traer ninguna consecuencia ni va a pasar nada. Y estoy hablando en términos generales, iglesia, cristianos y no cristianos. Hace poco, creo que por ahí en la mañana, una de nuestras hermanas daba un testimonio, escuché un comentario. Hace poco iba a venir a nuestro estado un espectáculo que se llama un circo de atracciones. Iba a venir un circo, imagínense, se llama el Circo de los Horrores. Y cuando veía y escuchaba ahí en el trabajo a los compañeros, a los hombres que están sin Dios y sin esperanza, veía que esto es realmente una atracción. Veía y ellos decían, híjoles, es que deberían de permitir que venga, mira, es una atracción grande, ahí realmente se va a sentir el terror. Imagínense. Gracias a Dios que la oración, yo sé que de muchas iglesias, de usted quizás, no permitió que este espectáculo llegara a nuestro estado. Porque eran invocaciones, eran entregar realmente, comprar almas. El enemigo también compra almas, el enemigo también quiere que tu alma se pierda. Y mira, aquí es donde empieza la doctrina del no pasa nada. Yo oía cristianos que decían, pues es que solamente es un espectáculo, no es más que gente pintada que da un espectáculo, son acróbatas. Pero mira, esa es la función del enemigo, engañar. Y mira, si nosotros estamos en este lugar es porque estamos en la verdad. Y el enemigo se enoja, pero yo le pido que lo reprenda en el nombre de Jesús, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y mire, yo sé que no está muy contento el enemigo de nuestras vidas, pero debemos de darle gracias a Dios en donde estamos en esta tarde, amigo. Usted está en la verdad y Dios tiene un propósito por el cual usted vino esta tarde. Aquí en esta iglesia no existe la casualidad ni los datos curiosos. Fíjese desde dónde, amigo, Dios lo conoce, desde el vientre de una mujer. Dice que desde ahí el Señor ya conoce y tiene un propósito para su vida. Pero lo primero que pide el Señor es arrepentimiento. ¿Qué pasa, hermanos, iglesia de Dios, cuando el pecado se hace presente? Cuando aquella tentación a nuestras vidas viene, y quizás allí en el trabajo hay una cosa muy peculiar que yo quiero que usted sepa. Satanás sabe y conoce sus debilidades. Satanás conoce lo que a usted más le fascina. Satanás mismo conoce la palabra de Dios de memoria. Y también muchas veces la Escritura dice que se disfraza como ángel de luz y se hace representar de lo bueno. Ponga mucha atención, iglesia, porque yo sé que la palabra va a cambiar su vida en esta tarde. Muchas veces cometemos el pecado, tocamos aquello que al Señor no le agrada. Quizás el que anda en el adulterio dice,
no pasa nada, mira, yo ya tengo con esta mujer engañando a mi esposa 1 año y no ha pasado nada. El que es adicto a la pornografía puede decir, pues apenas vi pornografía hoy en la mañana y no ha pasado nada. Quizás el que está pensando en la mujer ajena puede decir, híjoles, es que no tiene nada de malo que vea, total no estoy tocando. Y puede pensar, no pasa nada. Pero déjame decirle una cosa, iglesia, sí pasa. Pero hay una característica, que Dios es paciente para la ira. Fíjese la misericordia de Dios. Dice que Él es tardo, Él tiene paciencia con sus hijos y dice, voy a tener otra vez paciencia. Voy a tener misericordia, no queriendo que esta alma se pierda, sino que proceda al arrepentimiento. Es por eso que usted debe tener en cuenta que usted no ha sido castigado conforme a sus rebeliones, porque Dios ha sido paciente. Y Dios sigue teniendo paciencia de la humanidad. Dice, mira, mi hijo, a pesar de que está en el adulterio, a pesar de que está en el alcoholismo, a pesar de que está viendo cosas que no debe de ver, a pesar de eso, tengo misericordia de él. Pero va a llegar un momento, iglesia, amigo que nos escuchas, va a llegar un momento que la misericordia de Dios se va a terminar. ¿Saben dónde nos engaña el enemigo? Nos hace pensar que hay tiempo para arrepentirnos. El enemigo de nuestras vidas muchas veces dice, bueno, es que mira, todavía tengo chance, quizás para ahora sí, para propósito de año nuevo dejo de tomar, o quizás como ahora sí para el mes que viene dejo de ver pornografía, o quizás ahora sí dejo esta mujer que no es mi esposa, todavía tengo tiempo. Y eso es donde nos engaña el enemigo. La Escritura nos dice que la vida del hombre es tan breve que quizás en estos momentos Dios venga a pedirte cuentas. Dice la palabra de Dios que Él nos formó en el vientre de una mujer. Él hace que tu corazón, amigo, iglesia, esté latiendo en estos momentos. La sangre que se está bombeando en tu cuerpo es porque Dios así lo está generando. Y dice que Él hace vivir, pero también hace morir. Y si Él quiere, el Señor, en estos momentos, ¿qué le costaría, siendo poderoso, grande, decirle a tu corazón, te ordeno que dejes de latir? Tiene poder para hacerlo, porque Él nos formó. Pero Dios ha sido paciente y quiere el arrepentimiento del ser humano. Mientras hay vida, hay esperanza. Dice el Señor, fíjese, amigo que nos visita, al igual que iglesia de Dios, existe algo que el mal no quiere que te enteres. Fíjate ahí en Isaías 55, en el Antiguo Testamento, Isaías 55, versículo 6, y me dice un amén cuando está ahí. Dice la palabra de Dios, Isaías 55, versículo 6. Y dice la palabra, buscad a Jehová, Jehová es Dios. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Escuche bien, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será, ¿qué, iglesia? Amplio en perdonar. Fíjese, qué interesante, no sé si usted notó lo que nos dice la palabra. Deje el impío su camino. El arrepentimiento, iglesia, amigo que nos visitas, no es solamente dejar de hacer lo malo, sino que es dar un giro de 90 grados y decir, ok, yo dejo de hacer lo malo, me arrepiento y giro y me vuelvo a Dios. Quizás hemos pensado y hemos vivido engañados que el arrepentimiento es solamente cometer el pecado, venir, pedirle perdón al Señor, volver a salir de aquí
ir a pecar otra vez y que esto se vuelva una práctica. El verdadero arrepentimiento es dejar de hacer lo malo. Y si el Señor dice que el impío deje su camino y sus malos pensamientos y se vuelve a Dios, Dios tendrá misericordia y será amplio en perdonar. Y yo sé que cuando Dios habla de amplio, es amplio. ¿Qué pecado habrá, iglesia, amigo, que no te pueda perdonar el Señor? Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. Y quizás usted diga, amigo, bueno, yo he pecado y sigo vivo, sigo respirando, sigo comiendo, sigo sintiendo, sigo riendo. Estoy de acuerdo, pero ¿cómo está su vida espiritual? ¿Cómo está espiritualmente con el Creador? ¿Cómo está espiritualmente con Dios? La paga del pecado es la muerte. Fíjese, el enemigo no quiere que usted se dé cuenta de una cosa: arrepentirse y volverse a Dios. No solamente es arrepentirme y hasta ahí llegó el asunto. ¿Usted cree que este hombre discípulo de Dios, Judas, el que entregó al Señor, aquel que lo vendió por unas piezas ahí, unas monedas, usted cree que verdaderamente se arrepintió? La Biblia nos dice que arrepentido fue y entregó las piezas de plata. ¿Quiere verlo usted? Dice la palabra de Dios ahí en Mateo 27:3. Vamos a leerlo para que el Señor nos dé más luz, amén. Mateo 27, versículo 3, y me dice un amén cuando esté ahí. Y mejor yo le digo el amén porque no lo encuentro. No es cierto, ya estoy ahí. Dice Mateo 27, versículo 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió, ¿cómo? Arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, fue, ¿y qué hizo? Tremenda cosa. Entonces se arrepintió. ¿Hubo un arrepentimiento genuino? Yo creo que sí estaba arrepentido. ¿Sabe qué le faltó? Volverse a Dios. El hombre fue arrepentido y dijo: he pecado, he entregado sangre inocente, aquí está el dinero. Pero faltó un paso, el giro de 90 grados y volverse a Dios. Le faltó ese giro, y ese giro, fíjese, esa forma de cambiar, ese arrepentimiento genuino, fíjese a dónde llevó a este hombre: al suicidio. Dice que Dios era amplio en perdonar. Si se hubiese vuelto este hombre a Dios, ¿usted cree que no le hubiese perdonado? Claro que sí, Dios estaba dispuesto, así lo hubiese entregado, pero le faltó dar el giro de 90 grados a su vida y decir: deje el impío su camino y vuélvase a Dios. Yo creo que Judas sí estaba arrepentido en ese momento, pero no era un arrepentimiento genuino. Existe, iglesia, el remordimiento. Esa es la función del Espíritu Santo operando en nuestras mentes. Cuando tú haces algo malo, nosotros como iglesia, cuando dices una maledicencia, cuando ves lo que no debes de ver, ¿cómo actúa el Espíritu Santo en tu conciencia? Hay un remordimiento. Usted no me dejará mentir. Y ese remordimiento puede ser que sea algo temporal. Algo que dice: chin, me sentí mal de haber tomado ese dinero que no era mío. Me remordió la conciencia. Pero es algo temporal. No es un arrepentimiento verdadero. Dios quiere un arrepentimiento genuino, no un remordimiento temporal de la mente que nos diga decir: híjoles, ahora sí le voy a echar ganas este mes. No voy a decir groserías, no voy a decir maledicencia este mes. ¿Y qué pasa para el próximo?
vuelve a ser peor. Esto es la práctica del pecado. Y déjeme decirle una cosa, iglesia, amigo que nos visita. La falta de arrepentimiento trae consecuencias. ¿Qué consecuencias trae un corazón no arrepentido? Porque quizás yo puedo pensar en mi mente y el enemigo me puede engañar en mi mente y decir, es que yo cada domingo me arrepiento. Pero ¿es genuino tu arrepentimiento? ¿Es un verdadero arrepentimiento? Déjeme decirle una cosa, iglesia de Dios, el verdadero arrepentimiento da frutos. Cuando no hay frutos de arrepentimiento, no podemos decir que estamos arrepentidos. Cuando hay un fruto, se hace notorio el arrepentimiento. A diferencia de Judas, ¿qué pasaba con Saulo? Saulo perseguía a la iglesia. Saulo era un hombre que iba y perseguía a los cristianos y los metía a la cárcel. ¿Y qué pasó cuando tuvo su encuentro personal con Dios? Saulo, arrepentido, dejó de hacer lo malo y se volvió a Dios. Pero no solamente eso, sino que dio fruto. Un fruto notorio de arrepentimiento que dijo, ya no vuelvo a hacer lo malo. Y empezó a dar fruto, empezó a predicar la palabra de Dios, empezó a convertir a los discípulos, empezó a hacer la obra que Dios quiere que hagamos. Fíjese en Hechos, hablando de esto que le estoy diciendo. ¿Se está gozando con la palabra, iglesia? Gracias a Dios por su palabra. Hechos 26:19 dice, hablando de Saulo, conocido mejormente como Pablo. Hechos 26, versículo 19, y me dice un amén cuando esté ahí. Y dice la palabra de Dios: por lo cual, oh rey Agripa, hablando Pablo, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, ¿qué les anunciaba Pablo? Que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Dar fruto de arrepentimiento. ¿De qué me serviría a mí vivir pidiéndole perdón a Dios cada que peco, una otra vez? Señor, perdóname. Señor, mira, ayer vi a la mujer ajena. Señor, perdóname. Ayer toqué lo que no tenía que tocar. Señor, perdóname. Ayer tomé ese dinero que no me correspondía. Hice fraude en la empresa donde trabajaba. Señor, perdóname, perdóname, perdóname. Y al otro día, la doctrina, no pasa nada. Yo sé que si tomo este dinero no pasa nada. Yo sé que si veo esa película de terror que está ahorita muy latente, pues no va a pasar nada. No pasa de que duerma, no pueda dormir 2 o 3 días. Pero fíjese, existe una consecuencia. No sé si a usted le ha pasado, iglesia, pero cuando hemos tenido la oportunidad de estar trabajando con un martillo, a los que hemos tenido oportunidad por ahí de estar haciendo un mueble o quizás alguna labor en la casa o en su trabajo, cuando usted, o con una pala que está sacando tierra, no sé, llega un momento en que de tanto usar este utensilio se hace un callo en la mano y es piel muerta que se empieza a hacer dura, y tú le pellizcas y le picas ahí con un alfiler y no te duele porque es piel dura. Es un callo. Así, aquel hombre que está en la práctica del pecado, llega un momento en que ya se le hace callo en su vida espiritual. Por eso es que viene a la iglesia y la palabra de Dios ya no haya cavidad en él, porque ya hay un callo espiritual en su corazón, el cual viene a la palabra y el predicador: arrepiéntete porque mira, el Señor ya viene. Y aquel hombre: no hombre, pues todavía tengo chance. Yo creo que todavía la alcanzo a librar este año con esta mujer que no es mi esposa. Mira, yo he pecado y no ha pasado nada. No he dejado de comer, sigo teniendo mi casa, mi carro, mi cuenta bancaria. Pero fíjese, iglesia de Dios, estamos a unos instantes de que el Señor venga por su iglesia. ¿Habrá tiempo para arrepentirse?
Si Dios está diciendo en estos mensajes a sus iglesias, arrepiéntete, que fueron las primeras palabras de Jesús, fíjese las casi penúltimas palabras que se encuentran en el libro del Apocalipsis. Vea Apocalipsis, ya el libro casi final de la Biblia. Nosotros vamos a ver en Apocalipsis 2 que son ya casi las últimas palabras que menciona el Espíritu Santo a las iglesias. Y fíjese lo que dice en Apocalipsis 2, versículo 5. ¿Lo tiene, hermano? Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Y qué cosa? Y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Qué tremendas cosas. ¿Habrá tiempo? Las primeras palabras de Jesús iniciando su ministerio, arrepiéntete. Las casi últimas palabras de la Biblia, arrepiéntete. Pero sabemos que en este libro no hay casualidades. En este libro no hay datos curiosos. En este libro se encuentra la verdad y la vida. Y si Dios quiere un arrepentimiento genuino en tu vida, es para que tú mismo no acarries las maldiciones de Dios. Lo único que puede detener las maldiciones de Dios para el ser humano es el arrepentimiento. Dice el Señor, escoge hoy pues, escoge la maldición o la bendición. Si vas a escoger la maldición, sabe una cosa, que va a haber una consecuencia. Y si escoges la bendición, es porque vas a obedecer mis mandamientos. Tú tienes la libertad de escoger. Dios es un caballero y es santo 3 veces, que le dice al ser humano, decide. Yo lo he puesto para ti. Ahí está el camino malo, ahí está la maldición y ahí está la vida. Yo te dejo y te doy el libre albedrío, la libertad de que tú decidas y escojas. Pero mire, Dios en su misericordia nos advierte todavía que aquellos que escogen las maldiciones de Dios es un camino muy trágico. Una cosa es lo que hace el enemigo de nuestras vidas, Satanás. Una cosa es lo que hace él y otra cosa es lo que hacen las maldiciones de Dios. Dice la palabra de Dios, amada iglesia, que Dios no se quedó en un madero, sino que resucitó al tercer día. Y dice que no se quedó en una tumba, sino que dice que ascendió al cielo. ¿Y sabe dónde está en estos momentos? Sentado a la diestra del Padre. Pero ¿sabe qué está haciendo? No está sentado solamente ahí disfrutando, está intercediendo por nosotros. No queriendo que esa alma se pierda, sino que proceda al arrepentimiento genuino. Yo creo que si entre nosotros hubiese el peor asesino, el peor psicópata, el peor hombre que pudieras tener tú que escuchar de homicida y todo eso, yo creo que Dios es amplio para perdonarlo, siempre y cuando haya un arrepentimiento genuino. Para muestras todos los que estamos aquí, amén. Dios nos perdonó, nos tomó de lo vil, de lo menospreciado. Éramos los más chismosos, éramos los peores maldicientes, y desde ahí el Señor decidió meter su mano poderosa, tomarlo usted a mí, limpiarnos y ponernos en un lugar digno. Gracias a Dios, porque hay gente que aún está perdida. Y dice Dios, yo tengo misericordia de quien yo quiero. Y usted debe de gozarse, iglesia, porque Dios ya tuvo misericordia de usted. Es solamente eso, la práctica del pecado es la que puede hacer que perdamos la carrera. El no arrepentimiento genuino, aquella práctica del pecado, es momento que ya quitemos ese callo de nuestro corazón y que empecemos a practicar lo bueno, dice la Escritura. Mire, Dios dice en Romanos 2, versículo 5, los peligros de no arrepentirse genuinamente.
Romanos 2, ya casi para concluir, iglesia. Romanos 2, versículo 5, y me dice un amén. Más bien yo se lo voy a decir porque ya lo encontré. Dice Romanos 2, versículo 5. Pero, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Imagínese, por tu corazón no arrepentido, por la dureza, por ese callo espiritual de la práctica del pecado, atesoramos ¿qué cosa? Ira para el día de la ira. Es momento que en este tiempo que tenemos vida, empecemos a desprendernos de ese callo espiritual. Si usted y yo no nos arrepentimos, pronto va a venir el Señor a pedirnos cuentas. Fíjese en Jeremías 26:2. Ahora vamos al Antiguo Testamento rápidamente. Jeremías, después del libro de Isaías. Y hay poder en su nombre, amén. Jeremías, capítulo 26, versículo 2, y me dice un amén. Atesore esto en su corazón, iglesia, amigo que nos visita. Fíjese, esta es la palabra de Dios. Dice Jeremías 26:2, así ha dicho Jehová: ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová todas las palabras que yo te mandé hablarles. No retengas palabra, escuche bien, quizás oigan y se vuelva cada uno de su mal camino. ¿Y qué va a pasar? Y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. ¿Qué pasó? Entonces, ¿sí castiga o no castiga a Dios? Fíjese, yo cuando empezaba en este camino pensaba en mi mente y decía, Dios castiga con el infierno. Pero a base de que el Señor me ha permitido escudriñar la Escritura, he entendido que nosotros mismos somos los que escogemos ir al infierno. Dios ya estableció que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Dios ya lo dejó establecido. Las leyes ya han sido puestas. El castigo ya está puesto en la Biblia. Somos nosotros los que decidimos a dónde ir. Dice el Señor, escoge la bendición o la maldición. Aquí está la vida eterna y ahí está el infierno. Yo no te voy a mandar. Tú vas a escoger a través de tus obras a dónde vas a ir. El juez aquí en la tierra, en el ministerio público, hablando terrenalmente, cuando llega un delincuente que acaba de hacer un delito, que se acaba de hacer acreedor a una sanción por violar la ley, ¿qué es lo que hace el juez? ¿Lo castiga? No lo castiga, simplemente le dice, ahí está la sanción escrita en las leyes que te tenemos que poner. Tú decidiste cometer infracción ante lo que está escrito en la Constitución política y el castigo para eso son 7 años de prisión. El juez no lo castigó, él dictó sentencia de lo que está escrito en la ley. De igual forma Dios ha escrito ya las leyes y Dios ha dicho, tú debes de pensar una cosa, que si sigues en tus malos caminos y en tu corazón no arrepentido, tú solo estás escogiendo ir al infierno. Yo te ofrezco la vida eterna, para eso dice el Señor que apareció, para que tengan vida y vida en abundancia, pero tenemos que escoger la obediencia para que a través de la obediencia vengan las bendiciones de Dios a nuestra vida. Así como hay consecuencias de un corazón no arrepentido, imagínese, iglesia, amigo, el corazón que es genuinamente arrepentido.
Aquel hombre que dice, yo desde estos momentos dejo de ver a la mujer adúltera. Yo desde estos momentos dejo de ver pornografía, desde estos momentos dejo de maldecir y me arrepiento y me vuelvo a Dios. ¿Cuál va a ser la ayuda? El beneficio que usted va a obtener del Señor. El Señor dice que no lo va a desamparar, sino que antes bien le va a ayudar en sus debilidades. Y dice, yo estoy viendo el esfuerzo de mi hijo, él está verdaderamente arrepentido y se ha vuelto a mí. Qué bendiciones le tendrá el Señor. Cuando tenga usted tiempo, léalas ahí en Deuteronomio 28. Ahí están las bendiciones a la obediencia, pero también están las maldiciones para aquel que quiere escogerlas. Iglesia de Dios, Dios quiere un verdadero arrepentimiento en este tiempo. Si yo sigo pensando que todavía hay chance, que soy joven, que todavía tengo muchos años por delante, déjeme decirle lo que el Señor le mencionó a aquel hombre imprudente que decía, ya tengo un montón de dinero, hombre, es más, voy a derribar mis graneros para que quepa ahí toda mi fortuna y pueda vivir yo muchos días reposado. Y se oyó una voz que le dijo, miserable, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y si no nos hallase el Señor arrepentidos, y si todavía hay esos callos espirituales en mi corazón con los cuales estoy batallando, aquella práctica que todavía estoy diciendo, todavía tengo chance, todavía puedo dejarlo, mira, todavía hay tiempo, le voy a echar ganas. Jesús le dijo algo a una mujer que estaba verdaderamente arrepentida: levántate, vete y no peques más. No le dijo échale ganas, no le dijo mira ahí la llevas, tú esfuérzate, le dijo vete y no peques más. Porque si el Señor sabe que no se puede pecar más, es porque Él lo comprobó. Dice la Escritura que fue colgado en el madero y no fue hallado pecado en Él. Y Él era tan humano como usted y como yo, y dice que no fue comprobado ningún pecado, ningún delito en su vida. Y si Él lo pudo hacer, hermano, iglesia, es porque Él sabe que el ser humano puede seguir las pisadas del Señor. Y si tú estás luchando con el pecado, mira, ponle ahí el pecado con el que estás luchando en tu mente el nombre, la batalla más grande, y dile a ese pecado, ya no voy a ir en mis fuerzas, ya no voy a ir en mi carne. Gracias, hermano. Poner el pecado que usted ha batallado ya durante muchos años, pornografía, mujer ajena, robo, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, póngale el nombre. Yo le digo una cosa, ¿quién es más poderoso, ese pecado o nuestro Señor? Nuestro Señor tiene poder en estos momentos para que usted ponga ahí en su corazón el hecho del querer como el hacer. Yo puedo tener el querer y ahora sí estoy, ahora sí mañana, ahora sí pasado, ahora sí el otro año. Tengo el querer, pero el hacer proviene de Dios, iglesia. Necesitamos también pedirle al Señor que ponga en nuestro corazón el hacer por su buena voluntad. Amigo que nos visitas, no sé si aún se encuentran nuestros amigos, creo que los vi que bajaron por ahí, pero esto lléveselo usted de testimonio para su vida. En el momento que el Señor quiso quitar el alcoholismo de mi vida, no necesité 3 o 4 meses. Dios vio mi arrepentimiento genuino y dijo, yo, Señor, me arrepiento, ya no quiero. Y el Señor vio ese arrepentimiento, pero tuvo que haber una humillación, un arrepentimiento genuino. Y el Señor dice, te ayudo. Y pues, ¿cuál Alcohólicos Anónimos? Hasta este día el Señor nos ha ayudado y nos ha sostenido.
Porque ¿sabe qué es lo más bonito de cuando el Señor obra? En mi caso quitó el alcoholismo, pero no me dejó ni las ganas, iglesia. Eso es lo que más gozo me da. ¿Cuántos hay que no están diciendo, híjoles, me estoy quemando ya por una cerveza o por una cuba? El Señor ni siquiera las ganas te deja. Déselo fuerte al Señor, iglesia. Yo sé que usted también lo ha libertado. Yo sé que el Señor ha roto esas cadenas de esclavitud. Mire, iglesia, usted cuando tenga oportunidad escudriñe la palabra. La palabra es la que nos va a dar luz para salir de todo esto. En esta tarde yo sé, dice la Escritura, quizás el Señor, fíjese, tenía pensado, como lo estábamos viendo ahí en Jeremías 26, tenía pensado hacernos algún mal, pero si nos arrepentimos, vamos a detener ese mal que tenía el Señor pensado hacernos. Quizás usted diga, híjoles, se escucha muy duro decir que Dios nos va a hacer algún mal, pero escrito está, por la dureza de tu corazón. Entonces, hay enfermedades que podemos pensar que son por la falta de arrepentimiento. Hay problemas mentales que podemos pensar que son por la falta de arrepentimiento. Hay problemas en los matrimonios porque podemos pensar que es por la falta de arrepentimiento. Iglesia de Dios, estamos a tiempo de arrepentirnos. Y lo digo también para mí, iglesia. No crea que yo, porque el hecho de estar aquí compartiendo la palabra de Dios, no me llevo mi rebanada de pastel. El Señor a todos nos alimenta y a todos nos da de lo de nosotros. Dígale a ese pecado, mire, póngase, usted debe de tener una vida con propósito a partir de que salga de este lugar. Y debe de decir, ahora ya reconocí mi pecado. Sé que no me he arrepentido verdaderamente, pero a partir de estos momentos a ti te digo, pecado, no vuelves a entrar en mi vida, no en mis fuerzas, en el nombre de Jesús. Y yo le aseguro una cosa, iglesia, Dios va a cumplir su parte porque Él es fiel. Y Él nos va a sostener, ¿sabe hasta cuándo? Hasta que Él aparezca. Y cuando estemos allá en la patria celestial, hermano, amigo, si es que usted quiere aceptar al Señor, hoy lo puede hacer, hoy puede arrepentirse genuinamente. Pero mire, iglesia, yo quiero compartirle ya para finalizar un sueño, una visión que yo tengo, que el Señor me ha dado ya durante mucho tiempo. Y yo sé que en aquella patria celestial, donde algún día el Señor nos va a tener en esas calles de oro, en ese mar de cristal, yo sé que ahí vamos a decir, valió la pena habernos esforzado a la lucha contra el pecado. Cuando el Señor, tan solo imagínate en tu mente que te esté dando la corona de vida que Dios ha prometido, vamos a decir, valió la pena haberme esforzado por combatir el pecado. Y allá en esa patria celestial nos veremos, hermanos, y alabaremos a Dios por la eternidad. Que el Señor le bendiga, hermano.